Bueno, el tema que nos corresponde esta noche es la primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 12. Creo que ustedes se han dado cuenta que a veces buscamos temas por nombre y después miramos cuál es la palabra que nos explica ese tema. Por ejemplo, la madurez cristiana o la inmadurez. A veces hacemos lo opuesto, que es lo que vamos a hacer hoy, que es mirar un pasaje y ver qué enseñanza nos trae allí. Si hubiera que ponerle un título, entonces sería el de una herencia increíble. Vamos a ver por qué. Versículo 1 de la primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hoy voy a hacer algo particular y es leer el primer versículo en la Reina Valera del 60. Si hay necesidad de una aclaración mayor, entonces leo la nueva versión, Nueva Biblia Latinoamericana. E incluso, en tercer lugar, voy a usar la Nueva Traducción Viviente para que quede absolutamente más claro. Bien, este pasaje es una de las dos cartas del apóstol Pedro a los perseguidos, dice aquí, a los expatriados, a los que están en la diáspora, un término que se refiere a aquello que ocurrió después de la destrucción de Jerusalén como cumplimiento de la profecía del Señor Jesucristo, porque no lo recibió a él como el Mesías. Cuando no quedó piedra sobre piedra, todos los judíos salieron para diferentes regiones del mundo conocido en esa época. Incluso algunos terminaron en esclavitud. Dice aquí, carta para los expatriados de la dispersión. Expatriados por ser judíos que ahora andaban sin patria y estaban en la diáspora. Es una carta para aquel tiempo, hace 2000 años, pero como siempre la palabra de Dios, de nuestro Dios vivo, es palabra para nosotros también actualmente, y vamos a descubrir el mensaje que tiene allí para nosotros. Por tanto, creemos que Dios también nos habla. En primer lugar, consideremos que este no era el Simón Pedro del comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, que era impulsivo y lleno de debilidades y emociones. A él Cristo lo llamó Simón. Este era el Pedro que Cristo ya le había profetizado después, que se convertiría en una roca. El mismo hombre que se había disciplinado a través de años de sufrimientos y pruebas, y se había fortalecido con el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo empezó el día de Pentecostés, cuando Pedro se levantó y dio tremendo sermón, y hubo 3000 convertidos en un momento, en un instante, por obra del Espíritu Santo. Qué hermoso recordar cómo el poder de Dios transforma a un ser de común y corriente, de humano simplemente, a un portador de la naturaleza divina e instrumento de la gracia y del poder de Dios. Este es el Pedro que está escribiendo ahora. El Pedro tosco, iletrado, que aparecía en los principios de los evangelios, ahora está completamente caracterizado como apóstol, no como un título, sino como un rótulo en el cual él era mensajero, eso es lo que quiere decir apóstol, enviado del Señor Jesucristo, y como enviado está lleno del poder de Dios. Esta introducción es para que pongamos mucha atención en lo que nos va a decir, porque aquí hay un tratado de doctrina en estos 12 primeros versículos. Versículo 2, en la Reina Valera dice, elegidos
según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ustedes han visto que el método para entender estos versículos muchas veces es analizar palabra por palabra de acuerdo a su significado en el idioma original. Pero pastor, lo que pasa es que yo no tengo diccionario bíblico y no sé cuándo lo pueda tener, por tanto yo no puedo hacer esas gracias. Bueno, otra forma es tomar una Biblia garantizada de más fácil estudio y compararlas. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, en la Nueva Biblia Latinoamericana dice, elegidos, el mismo versículo 2, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. El español de la Reina Valera del 60 a veces es un poquito confuso. Se entendía muy claramente del siglo pasado, pero han transcurrido ya 70 años, 70 y pico. Y entonces en nuestro castellano actual algunas cosas no quedan claras. Elegidos según la presciencia no es un entendimiento completo el que se logra, pero en la Nueva Biblia Latinoamericana nos dice elegidos según el previo conocimiento de Dios. Vamos a ver si esto es así, porque nos estaría diciendo que hemos sido elegidos porque Dios nos conoció, el previo conocimiento, y esto quizás nos daría una razón para sentirnos orgullosos, pero no es así. ¿Qué fue lo que Dios vio? No sabemos bien. Es algo del temperamento o del carácter, que ya voy a explicar un poco, pero más en presunción que en certeza. No es que Dios nos viera más virtuosos, que Dios dijera, este hombre tiene muchísimos talentos, y por tanto me va a hacer un buen instrumento, lo voy a escoger desde ya. No, eso no. Esa escogencia de parte de Dios se fundamenta en algún rasgo del comportamiento o del temperamento que hacía o daba evidencia mejor de que por algún momento cuando el Señor nos compartiera su palabra íbamos a creer. Ante su invitación íbamos a aceptar la presencia del Señor en nuestras vidas y a aceptar después la transformación de Dios en nuestras vidas. No es más el mérito, si es que hay algún mérito, que no lo hay, porque todo es por gracia de Dios. Simplemente en esa producción, voy a poner un término un poco comercial, esa producción en masa de seres humanos, en algún momento antes de que vengan a la tierra, el Señor escudriña profundamente el temperamento y el carácter. Y dice, este me va a rechazar, este no va a creer, este va a aceptar a medias, pero no va a trabajar con juicio. Pero este, cuando yo le hable, algo en su interior le va a decir, eso es lo que yo necesitaba. Dios, te necesito. Toca mi vida y transfórmala para ti. A ese es al que yo voy a cuidar desde el momento mismo en que lo creo hasta que llegue el cumplimiento del tiempo en que Él se convierta a mí y después en que empiece a trabajar en su santidad a través de la obra del Espíritu Santo, porque sabemos que la santidad la produce el Espíritu Santo con nuestro asentimiento, nuestra aquiescencia. Pero la verdadera santidad es espiritual, es un milagro. Nosotros solamente nos disponemos a recibir esos dones. Vamos a ver si otra versión, la Nueva Traducción Viviente, nos dice lo mismo. Miren, esta es todavía más clara. Versículo 2 de la primera de Pedro 1 dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo
y su Espíritu, con E mayúscula, los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Esta es la doctrina de la elección. No es que Dios elija de entre un montón, por ejemplo 100 personas, escoge a 20 o 30 para salvación y a 70 u 80 para perdición. No, Él no hace eso. Ese no es el Dios que tenemos, sino que entre esos 100, Él escudriña el corazón y sabe quién le va a aceptar. Hemos sido elegidos entonces porque nos conoció y escogidos para santificación sí o sí, lo cual quiere decir que el verdadero Hijo de Dios, que estaba siendo conocido desde el principio, que llega a ser justificado por la sangre del Cordero, ese continúa sí o sí en el camino de la santificación. No hay tal cosa como que el cristiano nace de nuevo, pero como que sus pecados no salen de su vida, de su existencia, continúan allí molestándole, su egoísmo, su carnalidad, su inmadurez, continúa permanentemente. Esto es verdad por un tiempo muy corto, es un tiempo como el de la infancia del niño para pasar a la adolescencia y después a la adultez, pero no puede perpetuarse. Digo con eso que más bien tenemos que poner en tela de juicio a aquellos cristianos que están dentro de una iglesia y llevan 20 años de completa y total inmadurez. Yo me preguntaría, ¿cuáles de ellos no han sido realmente enseñados? Pero sobre todo, ¿cuáles de ellos, porque no tienen disculpa, aunque no se les haya enseñado la doctrina, tienen una Biblia en su casa? ¿Cuáles de ellos simplemente no se han comprometido con la santificación porque en realidad nunca han nacido de nuevo? Porque según Pedro, y por eso les decía que este es todo un tratado de teología, él dice aquí, como resultado ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Es decir, nacieron, crecieron, se santificaron y obedecieron. La obediencia es parte, es una característica tal cual parte de la santidad y de la salvación. Tampoco existe cosa tal como el cristiano que es salvo pero sigue siendo desobediente. Después de 20 años, todavía no obedece. Otra vez cuestionamos eso y preguntamos, ¿será que sí ha sido salvo en algún momento? Porque el plan de Dios es muy claro, aquí está. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Un poco más claro en la Nueva Biblia Latinoamericana dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Claro, es salvo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No solo salvo, es santo. Y la Nueva Traducción Viviente dice, que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Con el mismo poder con el que Cristo resucitó a los muertos, ese mismo poder que resucitó a Cristo también de entre los muertos, es el que obra en la santificación y en la anulación de pecados de nuestra vida. Van siendo sacados. Pero dice aquí al final, renacer para una esperanza viva en la Reina Valera, nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva en la Nueva Biblia Latinoamericana y ahora vivimos con gran expectación. Y aquí entonces nos centramos en el objetivo del título.
esperanza. Dice que somos elegidos y santificados. Entonces somos nacidos de nuevo. ¿De qué se trata esto? Todo, mis hermanos, todo lo que la palabra nos está diciendo aquí, se trata de una relación cercana, íntima, cálida y transformadora con el Señor Jesucristo. No hay tal como una relación lejana con Jesucristo, en el verdadero santo caminando con Él. Porque eso se manifiesta en un signo que es la esperanza. El cristiano nacido de nuevo y adecuadamente instruido en la verdad de Dios, en la palabra del Evangelio, tiene una esperanza que nos la va a describir en el siguiente versículo, pero quiero ya centrarme en este punto, porque tienes que revisar dónde está la esperanza en tu vida. Si estás viviendo una vida cristiana, primero, eres consciente de la salvación y trabajador en ella. Todos los días trabajas con el Señor para parecerte cada vez más a Jesucristo. Eso es lo que se llama santificación. Pero con ese trabajo se genera en ti una esperanza. ¿Cuál? Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nueva Biblia Latinoamericana dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Y la Nueva Traducción Viviente, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Bueno, entonces oigan esto. El Señor te salva, trabaja en ti todos los días, forja en ti la esperanza, y esa esperanza es la que te mantiene en todos los momentos de tu caminar con Cristo. Porque cuando Él se manifiesta a tu vida y Él mismo te ministra a través de su palabra, a través de la comunión con Él, a través de cualquier manifestación del Señor, o cuando no te ministra y tú lo sientes no tan cercano como quisieras, entonces la esperanza ocupa el lugar del Señor en ese momento para mantenerte firme y anclado en el caminar con Cristo, aunque no lo veas. ¿Y cuál promesa es esa? Pues podemos analizar multitud de aspectos de esa promesa. Hoy vamos a mirar solamente 6. Primero, promesa de vida eterna. Conforme a la palabra, todos en la Reina Valera, 1 de Juan 2:25. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces el cristiano santificado se levanta todos los días con los ojos puestos en el cielo, en la eternidad, en su vivencia con el Señor cara a cara, pero por eso mismo trabaja aquí, para tener esa misma vivencia del Señor, aunque no sea cara a cara, todos los momentos del día. Primera promesa, vida eterna. Segunda, hijos de Dios. 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Yo no sé si tú has meditado en lo que significa ser hijo de Dios. Primero significa que tienes un Padre que te cuida, que te protege, que te abraza, que te mima, pero también un Padre que te dirige, te orienta y te corrige. Un Padre que no te deja sentir solo. Todo eso tienes que sentirlo en tu espíritu cada día de la vida, mientras estamos en este planeta. La esperanza en tu Padre Celestial. Esa es la herencia incorruptible que tú tienes. Así que no desperdicies esa herencia pensando bobadas de este mundo.
Ya tienes dos, vida eterna e hijos de Dios. Tercera, esposa del Cordero. Efesios 3:6. Significa esto que cuando el Cordero del Señor, el Cordero de Dios, venga a tomar el cetro para gobernar el mundo, va a estar a su lado la esposa. Efesios 3:6 dice que los gentiles, o sea nosotros que no somos judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es grandioso. Si detienes un poquito los latidos de tu corazón, los pensamientos de tu mente, los sentimientos que son interruptores de todo esto, miras la promesa a corto, a mediano y a largo plazo, y es una promesa inconcebible, una promesa gigantesca. Ya tenemos 3 aspectos, y dije que son muchísimos, pero que solamente vamos a analizar 6. Cuarto, herederos del reino de los cielos. No solamente entrar a él, sino heredarlos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El obediente, el que ha entendido la excelencia de esa virtud, que es la obediencia a Dios, tiene esa seguridad y esa tranquilidad. Sabe que va camino al reino de los cielos en la eternidad, pero que ya cuando el Señor dijo que el reino no estará allí ni estará allá, sino estará en medio de nosotros, sabe que también el reino de los cielos está dentro de su ser porque está caminando con esa obediencia. Quinto, herederos de un reinado y un sacerdocio. Arriba nos decía que éramos herederos del reino, pero no nos explicaba en detalle. Ahora, Apocalipsis 5:10 nos dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No solamente viviremos en la tierra, en la eternidad. Ay, pastor, yo pensaba que era en el cielo. Bueno, lee la palabra. Estarás en el cielo durante un tiempo corto, 7 años, bajarás con el Cordero a la tierra para gobernarla. Reinaremos sobre la tierra. Por eso somos herederos. No solo del reino, sino que lo reinaremos como esposa del Cordero. Hay que mirar toda la palabra para ir entendiendo el contexto tan grandioso. Ya no solamente somos salvos, hermanos. Ya no solamente hemos sido apartados por Dios y estamos siendo limpiados. Ahora estamos entendiendo que tenemos un llamamiento gigantesco, grandiosísimo para nuestro futuro, para toda la eternidad, un reinado y un sacerdocio. Y por último, herederos de todas las posesiones de Dios, ¿qué? Apocalipsis 21:7, sí, hermano. El que venciere tiene un costo que es el de la fidelidad a Dios, heredará todas las cosas, el mantenerse, heredará todas las cosas. Si tú en los momentos difíciles, cuando dices no puedo más, estoy cansado, Señor, no puedo ni abrir la escritura, ya casi no puedo orar, Señor, pero Padre, gracias a tu promesa y a tu esperanza yo me mantengo, Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Aquí estoy para ese poder, Señor. Levántame, Padre. Entonces te mantienes, porque en este tiempo, quiero decirte, Satanás está viniendo con todo sobre los verdaderos hijos de Dios. Y una forma de azotar, si no es con persecución directa, es con agobio y desesperanza. Por eso el Señor te manda esta palabra hoy, para que la desesperanza y el cansancio no tomen tu vida espiritual, sino que si eres maduro en el Señor, tomes esta palabra y la vivas por obra y por acción
cada momento de tu vida, más que todo en aquellos momentos en que te sientes débil, decaído, al borde de caer. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué hermoso. Dios no tiene solamente a su hijo el Cordero, sino también a su hijo tú. ¿No es hermoso? Pues sí, pastor, qué promesas tan bonitas, y la palabra que me da usted me gusta, pero es que ¿cómo me garantiza que yo no soy de los que va a caer? Versículo 5 de la primera de Pedro 1. Continuamos el estudio. No solo la promesa, hermano, no solo la salvación, no solo el nuevo nacimiento, sino que ahora te dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nueva Biblia Latinoamericana dice, mediante la fe, aquí lo dice muy contundentemente, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Mediante la fe, entonces Él trabaja en ti, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ay, pero yo pensaba que la salvación había sido un instante cuando pasé al frente en aquel pastor que me llamó, me invitó, y yo dije sí. No, hermanos, la Biblia también tiene otro concepto, que es el concepto de la salvación extendida. No solamente un instante, sino también una obra continua a lo largo del proceso de santificación y glorificación. Por eso dice que esté firme, mire que no caiga. Ahí hay una discusión sobre si la salvación se pierde o no se pierde, y hay muchas iglesias hoy en día de corte arminiano, conocidas por ustedes, como Asambleas de Dios, como la Cuadrangular y otras tantas, que dicen que la salvación se puede perder. Otras iglesias dicen que no, que una vez salvo, siempre salvo. Esas discusiones a mí no me cuadran mucho. Yo lo que digo es, Señor, yo vivo mi vida cristiana como si tú me preservaras de todas las cosas, por ejemplo, por esta palabra de primera de Pedro 1:5, pero también me cuido cada momento como si yo fuera a perder la salvación. Las dos cosas no son excluyentes la una de la otra, y la una se cuida a la otra. Hace que yo trabaje con juicio y conciencia. Y la Nueva Traducción Viviente dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin que todos la vean. Aquí el proceso empieza cuando se recibe a Cristo, continúa mediante la santificación y culmina en la manifestación del Salvador, en su segunda manifestación. Bien a la iglesia, bien al mundo. Entonces, lo que nos debe quedar claro es que la salvación no es solamente un instante al aceptar el Salvador. Porque si aceptamos solamente eso, vamos a tener también que aceptar que esa es la explicación de por qué hay tantos llenando iglesias que pueden ser llamados perfectamente cristianos tibios y que van a ser vomitados. Porque creen que ya lo aceptaron una vez, entonces no necesitan hacer nada más. Y ese es un error gravísimo, es un error herético. La salvación, mis hermanos, va unida a la santificación y va unida a la vida eterna. Todo junto, todo en un proceso. Es como si uno entrara en una especie de tubo por donde empezó, tiene que llegar hasta el final. Así la ve Dios. Y así la manifestará en el tiempo final, conforme a esta su palabra. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí hay un trabajo por hacer, que es el de que la fe nuestra va a ser probada para que la salvación sea perfeccionada. Entonces, en Marcos 4:16 dice,
Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. ¿Cuántos hay así? Multitudes. El problema es el versículo 17. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. ¿Sí? El que es salvo desde el principio, en el sentido de la presciencia, del conocimiento de Dios, va a mantenerse por el poder de Dios. Pero estos aquí están describiendo entonces esos que llegan a la iglesia tratando de tener un amorío momentáneo con el Señor mientras están cansados o enfermos o empobrecidos o acusados por la conciencia, y cuando todo eso pasa se dan cuenta que la vida cristiana no es tan sencilla y entonces se arrepienten y se van. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Oiga, aquí descubrimos otro sentido de las pruebas. Y es que nuestra fe tiene que ser hallada de tal forma, al final, que produzca alabanza, gloria y honra. ¿Será que sí está diciendo usted eso, pastor? Vamos a ver, la Nueva Biblia Latinoamericana dice: para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Vean, no solamente vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, sino que en ese momento el Señor nos va a escudriñar nuestra fe y va a haber alabanza en el cielo por causa de la fe probada de cada uno de ustedes por las diferentes pruebas. Considera cuáles: tu enfermedad, tu escasez, tu desánimo, la crítica que sufres de parte de otros, la incomprensión, la calumnia, la batalla con tu propio ser, con tu carne que te gana a veces. Todo eso tiene un propósito en la vida cristiana. Por eso el Señor no nos quita el sufrimiento, porque el sufrimiento produce una fe probada. Versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, estaba refiriéndose a Cristo, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él. ¿Sí? ¿Amén? ¿Todos dicen amén? Amén. Y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Y en ese gozo está incluida la comunión con el Señor. Buscarlo, hablar con Él, sentir su presencia. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hiciste hoy. Gracias por esa prueba por la que estoy pasando, Señor. Ahora entiendo. Versículo 9. Y vuelve y nos aclara. Mire, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Uy, otro sentido oculto de la fe. Que la fe tiene un fin. ¿Y es cuál? La salvación de tu alma. Otra vez, la salvación es un proceso. No es un instante. Aquellos que hacen pasar al frente a los inconversos y los declaran de una vez cristianos, toca decirles: vayan, hermanos, lean la palabra de la primera de Pedro. Allá nos dice muchas cosas sobre la salvación de las almas, y no precisamente como el declarar solo con la boca. Pero aquí la primera de Pedro nos complementa que es realmente todo ese proceso de salvación.
Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esto es tremendo porque aquí está diciendo que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos ellos que recibieron palabra profética con respecto a los últimos tiempos, te estaban mirando a ti en el Espíritu y estaban estudiando ellos el propósito de algo que no era muy claro en la dispensación de la ley en la que ellos vivían, que era cómo íbamos a vivir nosotros en la dispensación de la gracia. Hermano, considérate bienaventurado y bendecido, porque ahora es mucho más fácil por causa del Espíritu Santo obedecer a Dios. Ahora es con el poder y la fuerza del Espíritu Santo, con la santificación que Él produce. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, leamos la Nueva Traducción Viviente. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Esto quiere decir más o menos lo siguiente. Estos profetas que mencioné, los mayores y los menores, no entendían por qué el Mesías tenía que venir a sufrir en la cruz muerte como cualquier prisionero y culpable. No lo entendían. Entonces indagaron profundamente para ver qué era lo que pasaba, cuál era el misterio de esa muerte tan preciosa que ellos miraban. Yo me imagino las visiones, los sueños que tendrían estos profetas para escribir esos libros tan preciosos y profundos. ¿Han leído ustedes Isaías? ¿Han leído Jeremías? ¿Ezequiel? Dios mío, es que hay cosas que lo dejan a uno con la boca abierta. Cómo el Señor ve con tanta presciencia y claridad el futuro y simplemente inspira a los profetas a escribir sobre lo que va a ocurrir, porque no hay un destino como tal, en el sentido de que sea una carrilera de la cual nadie puede salirse. Lo que ocurre es que el Señor, en su conocimiento de antemano, ve cómo se van desarrollando las cosas. Y eso es lo que inspira en los profetas. Pues en los profetas, en el corazón de ellos, el Señor colocó la visión de nosotros siendo bendecidos, como lo estamos siendo en este preciso momento, por la gracia de Dios a través del entendimiento del sacrificio de Cristo. Y versículo 12 para terminar. A estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, o sea, los que estamos aquí, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Para que quede más claro, otra vez Nueva Traducción Viviente. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, para esos profetas, sino para ustedes, o sea, para nosotros. ¡Qué honor! La palabra escrita para nosotros. Y ahora, esta buena noticia, ¿te das cuenta de la grandeza de tu llamado, hermano? ¿Por qué el Señor te toma a ti y te tiene en sus manos con tanto cuidado y quiere llevarte a conocimientos cada vez más altos y quiere tenerte junto a Él en contacto continuo, no solamente cada 8 días? Ahora estas buenas noticias les fueron anunciadas a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo. Toda predicación es con el poder del Espíritu, cuando es predicación espiritual. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. ¡Wow! Nos cierra hoy con un broche de oro. En este preciso momento hay ángeles mirando desde la derecha, la izquierda, adelante y atrás. Tú, ¿cómo estás recibiendo esta palabra?
¿Y tú cómo estás recibiendo la gracia que Dios te envía? La gracia que ya recibiste de la salvación y la que estás recibiendo de la santificación. Para ver cómo te va a levantar el Señor y te va a poner por testimonio de su gracia. Y los ángeles están expectantes, están entusiasmadísimos mirando esa obra dramática que se está desarrollando aquí abajo cuando nosotros batallamos cada día con Satanás, sus huestes, con los instrumentos del maligno a través de los seres humanos, con el propio desánimo, con la pereza, con todas esas emociones y sensaciones humanas, pero que finalmente decimos: Señor, heme aquí, tómame para ti, soy tuyo, y manténme, Señor, en tu camino. Gracias, Padre, por revelación tan maravillosa. No solo quiero darle testimonio a los que me observan de mis hermanos, para que ellos también sean bendecidos y crezcan al igual que yo, sino que ahora, Señor, quiero darle testimonios a los ángeles, porque ellos no conocen estas batallas que tenemos. Ellos están llenos de poder y la gracia para ellos es algo extraño en el sentido de que se derrame sobre seres que no lo merecen. Nosotros. Entonces lo miran con un deleite, dando alabanza a Dios diciendo: nuestro Dios es grande, es misericordioso, es bondadoso, derrama su amor aunque no sea merecido. Gloria a Dios, te alabamos, Señor, y te alabamos. Y los coros celestiales se exaltan y yo diría se emocionan allá arriba. Bueno, entonces, arriba, mi hermano, si estás decaído, si estás enfermo, si estás con un problema grave, arriba, mi hermano, porque está escrito sobre ti todo esto que vimos hoy. Así que créele a Dios y camina con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.